¿Y si te dijera que la mayoría de tus decisiones nunca fueron realmente tuyas, que hay un sistema oculto dentro de ti, hecho de símbolos, recuerdos e impulsos inconscientes, que guía silenciosamente todo lo que sientes, deseas e incluso crees ser? Carl Jung llamó a esto la psique, una estructura viva que oculta en su interior un territorio vasto, misterioso y profundamente transformador. En este video descubrirás cómo funciona tu mente más allá de la razón, y cómo la sombra, los arquetipos, los sueños y el inconsciente colectivo moldean tu vida sin que lo sepas. Si este tema te toca, dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué parte de ti aún espera ser descubierta. ¿Alguna vez sentiste que estabas al mando de tu vida, tomando decisiones con plena conciencia, y de repente algo en tu interior actuó por ti, casi como si estuvieras siguiendo un guión invisible? Es como si condujeras un auto creyendo tener el control, pero en realidad, quien decide la ruta es un sistema de navegación oculto, y tú, sin saber, simplemente obedeces. Símbolos, memorias y fuerzas psíquicas que operas silenciosamente y nos empujas sin que lo notemos. Comprendernos por dentro. Detestaba la escuela. Llegó incluso a desmayarse para evitar ir a clase. Sin embargo, tras la preocupación de su padre por su futuro, Jung cambió. Empezó a estudiar intensamente, leyendo filosofía y textos religiosos por iniciativa propia. Comenzaba así su búsqueda incansable de sentido que lo llevaría a alejarse de la tradición familiar religiosa y elegir una carrera en medicina en la Universidad de Basilea, Zúrich, bajo la tutela de Eugen Bleuler, una figura influyente en el campo de la salud mental. Pero Jung no se detendría ahí. No tardaría en comprender que para encontrar respuestas verdaderas sobre la psique humana, debía arriesgarse, romper con sus maestros y recorrer caminos inexplorados, incluyendo los que llevaban a su propia oscuridad interior. A medida que su carrera avanzaba, Carl Jung comenzaba a destacar en el escenario de la psiquiatría europea. Su forma de pensar rompía con lo convencional. No buscaba solo aliviar los síntomas, sino comprender lo que se escondía detrás de ellos. Los conflictos invisibles, los símbolos olvidados, las raíces profundas del sufrimiento humano. Fue justamente esta visión más amplia la que lo llevó a encontrarse con una de las figuras más influyentes de la psicología moderna, Sigmund Freud. El primer encuentro entre Jung y Freud ocurrió en 1907. Desde esa primera conversación hablaron durante más de 13 horas seguidas. Fue como si dos mentes destinadas a encontrarse finalmente lo hubieran hecho. Nacía una amistad intensa, una colaboración brillante. Viajaban juntos, daban conferencias, analizaban sueños el uno del otro. Buscaban comprender el alma humana como si fueran alquimistas del inconsciente. Consolidado, veía en Jung un sucesor. Jung, por su parte, aunque al principio lo admiraba profundamente, pronto empezó a cuestionar las limitaciones de la teoría freudiana. Para Freud, la sexualidad era el eje de la psique humana. Para Jung, eso era solo una parte de una estructura mucho más vasta. Él intuía que en el corazón del ser humano habitaban fuerzas simbólicas, espirituales y arquetípicas que iban más allá del placer o del trauma. Freud intentaba mantener la psicología en los terrenos de la ciencia. Jung se aventuraba en terrenos más oscuros, la alquimia, la espiritualidad, los mitos, los sueños visionarios. Lo que había empezado como una amistad transformadora se volvió una relación de tensiones. Finalmente, en 1913, Jung rompió definitivamente con Freud, y con esa ruptura, algo dentro de él también se quebró. Habría sido una crisis. Para él fue un descenso consciente hacia lo más profundo de su psique. Se retiró de la vida pública para entregarse a una exploración interior intensa. Escribía, dibujaba, meditaba,
registraba sueños e imágenes simbólicas. Fue en este proceso que comenzó a gestarse su enigmático libro rojo, una obra densa, casi mística, donde plasmó las visiones y revelaciones que emergieron de su inconsciente. Pero también creía que el camino hacia la totalidad pasaba inevitablemente por la oscuridad. Como los héroes de los mitos antiguos que descienden al inframundo para hallar sabiduría, él también eligió adentrarse en lo que Freud había temido, los aspectos espirituales, simbólicos y universales del alma. Freud, lejos de destruirlo, lo liberó, y desde ese momento comenzó a desarrollar su visión única de la psicología, una que hasta hoy sigue inspirando y desafiando. Clínico. Estaba convencido de que la mente humana no era una máquina ni un simple conjunto de procesos lógicos. Era un sistema complejo, vivo, en constante movimiento, compuesto por fuerzas conscientes e inconscientes que interactúan entre sí, aunque casi nunca somos plenamente conscientes de ello. Convertirse en quien realmente es. Y ese camino, difícil, impredecible y a veces doloroso, exigía un proceso continuo de autoconocimiento. Pero no cualquier tipo de autoconocimiento, sino uno radical, que implicaba enfrentar lo que el ego prefiere ignorar, visible y lo reprimido. Es un viaje hacia la totalidad, donde el ego deja de ocupar el centro absoluto y se rinde ante algo mayor, el sí mismo, la esencia auténtica del ser. La conciencia es la parte visible, lo que percibes, piensas, eliges y reconoces como yo. En su núcleo está el ego, esa voz interna que organiza tu historia y te da identidad. Es el ego quien dice, esto soy yo, esto me gusta, esto creo. Es esencial para vivir, pero limitado para comprender el todo. Tampoco es toda la verdad. Es una adaptación, una construcción social, y para mantener esa imagen, el ego suele reprimir y ocultar todo lo que no encaja, influyendo en nuestras decisiones, vínculos y reacciones. En tu interior te guiaba o afectaba, sin saber exactamente por qué. Cuéntanos, quizás tu inconsciente estaba tratando de hablarte. Para comprender el viaje hacia la individuación que propuso Jung, es necesario primero mirar de frente aquello que nos impide llegar a ser íntegros. Y paradójicamente, uno de los mayores obstáculos suele ser justamente lo que creemos que somos, el ego. Mostrar y lo que debe ser ocultado, quien mantiene la historia de quién soy yo. Es fundamental para la vida. Sin él, no tendríamos sentido de identidad. Pero Jung advirtió, cuando el ego se cree el dueño absoluto de la psique, se vuelve una prisión. Limitamos nuestra existencia a lo que el ego puede controlar y lo demás simplemente lo negamos. Es el personaje que aprendimos a interpretar para encajar, el profesional eficiente, la madre paciente, el amigo confiable. Pero cuando nos identificamos demasiado con esa máscara, corremos el riesgo de olvidar quién está detrás de ella. Aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido, rabia, envidia, inseguridad, deseo de poder, frustraciones, traumas no sanados, impulsos que no sabemos cómo manejar. Pero también contiene partes valiosas que hemos silenciado, creatividad, fuerza, sensualidad, talentos que por miedo o vergüenza no hemos dejado salir. Desde las sombras, se expresa en reacciones desproporcionadas, en juicios hacia los demás, en los sueños, en patrones repetitivos, en decisiones que no logramos explicar, como una parte nuestra que hemos encerrado en el sótano y que empieza a golpear la puerta. Negado, puede surgir algo más verdadero. ¿En el fondo también reconoces en ti? Cuéntanos. Tal vez tu sombra estaba intentando hablar contigo. Historia entera de la especie humana. Se activan en situaciones claves de la vida, el nacimiento, la muerte, el amor, la pérdida, la transformación, mismo, la totalidad de lo que somos, la conciencia y el inconsciente. Ignorarlos es vivir desconectados de nuestra raíz más profunda. Ayuda a vernos como parte de algo mucho más amplio y quizás a vivir con más empatía y sentido. Sutiles,
que modelaban nuestra vida emocional y espiritual. A estas fuerzas las llamó Anima y Animus, el arquetipo de lo femenino en el hombre y de lo masculino en la mujer. Racional, juicio crítico o impulso creativo. Estas imágenes no se forman solo por experiencias externas, sino que emergen desde el inconsciente colectivo como símbolos universales. Proyectarlas en nuestras parejas, amigos o figuras de autoridad, buscando afuera lo que realmente nos está pidiendo atención desde dentro. Camino de integración, aparece el núcleo más profundo de la psique, el sí mismo. De llegada, es un centro que siempre estuvo ahí. Se revela en los sueños, en las sincronicidades, en los símbolos que se repiten, en las decisiones que surgen desde el alma. A veces habla bajito, otras veces grita por medio del caos. ¿Quiénes realmente somos? Afirmaba que la verdadera transformación comienza cuando somos capaces de mirar dentro sin máscaras, sin justificaciones, sin disfraces emocionales. No se trata de juzgarnos ni de sentir culpa, sino de atrevernos a ver lo que realmente somos, no solo lo que nos gustaría ser. Más poder tiene sobre nuestra vida. Escalera hacia el sótano del alma. Cada escalón nos acerca a memorias que evitamos, a conductas que repetimos sin entender, a heridas que nunca terminamos de sanar. Es admitir que lo que más nos molesta de los demás, muchas veces es un reflejo de algo que negamos en nosotros. Centro, que vuelva a ser parte de una totalidad más honesta. Perfección, bajarnos del pedestal interior y aceptar que somos luz y sombra al mismo tiempo. Que estamos hechos de partes opuestas y que justamente por eso somos humanos. Pocas cosas revelan tanto sobre quiénes somos como nuestras relaciones. Carl Jung lo sabía. Él decía que el encuentro con el otro es, en realidad, un encuentro con partes de nosotros mismos que han sido negadas, reprimidas o exiliadas. Por eso, hay personas que nos fascinan sin razón aparente y otras que nos molestan profundamente sin haber hecho nada grave, porque solemos proyectar en los demás contenidos de nuestra propia psique, y con frecuencia lo que proyectamos es nuestra sombra, todo lo que nuestro ego no acepta como correcto, deseable o seguro. Vulnerables, rabia, con dolor, con atracción o con juicio, hay una oportunidad, una pregunta que puedes hacerte. ¿Qué parte de mí está siendo tocada aquí? ¿Qué historia interna está despertando esta reacción? No significa justificar malos tratos ni culparnos por las acciones de otros. Significa usar el espejo del otro para conocernos. Porque el proceso de individuación no se vive solo en la meditación o en el silencio. Se vive en los vínculos reales, en las rupturas, los encuentros, las heridas y los amores que nos sacuden. Es con el otro, y gracias al otro, que muchas veces accedemos a partes nuestras que estaban dormidas o escondidas. Claras y directas, cuando en realidad la psique habla en imágenes, metáforas, sensaciones y señales que muchas veces parecen enigmáticas. Monstruo que te persigue puede representar una parte de tu sombra que temes enfrentar. Un animal repetitivo podría simbolizar un instinto olvidado. Una casa con cuartos desconocidos puede ser una imagen de aspectos de tu psique aún no explorados. Así, el sueño se convierte en un mapa interno, una guía que nos orienta si aprendemos a interpretarlo con sensibilidad. Coincidencias cargadas de significado. Ese libro que llega justo cuando lo necesitas, una canción que responde tu pregunta, una persona que aparece en el momento preciso. No son simples casualidades, sino señales que el universo o tu psique profunda te está enviando. Vida, porque hay una inteligencia que se manifiesta en los patrones, en los símbolos, en lo aparentemente caótico. Reconocer estos mensajes, en el interior y en el exterior, dejamos de forzar el rumbo de la vida y empezamos a colaborar con ella. Nos tornamos aliados del destino en lugar de víctimas de él. Una meta final.
No hay un lugar al que llegamos y decimos, ya soy completo, porque la individuación no es un destino, es una decisión interna, una práctica viva que se renueva en cada paso. Esta no era una travesía fácil, implica momentos de soledad, pérdidas, ruptura de creencias, crisis del ego, dolor profundo. Pero también sabía que ningún despertar es posible sin atravesar el conflicto, que ningún crecimiento real ocurre sin que algo en nosotros se rompa primero. Quem faz da queda un retorno más verdadeiro, sin perderte en él. Que incluso en el caos hay una brújula interior que sigue apuntando hacia ti. La sanación